Muy buenos días. Mi nombre es José Ramón Montejano Rodríguez, soy profesor de tiempo completo del área académica de farmacia del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Los avances del proyecto que vengo a presentar llevan por tema potenciación del efecto antibiótico del cloranfenicol en presencia de ácido gálico. Como introducción, es importante mencionar que la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias es una realidad contundente y que día a día va avanzando más y más y va haciendo que perdamos la batalla en la terapia contra diferentes infecciones de tipo bacteriano. Cabe mencionar que las enfermedades infecciosas, aún a principios del siglo XXI, siguieron siendo una de las principales causas de muerte en la humanidad. En la década de los 40 del siglo XX, la introducción de los antibióticos en la práctica clínica supuso una de las intervenciones más importantes para el control de dichas enfermedades y logró incrementar la perspectiva de vida en la población. Es un hecho que el uso de los antibióticos ha salvado millones de vidas, pero además ha puesto una revolución en la medicina, ya que nos ha permitido progresar en campos como los trasplantes de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos, la supervivencia de bebés prematuros o de pacientes inmunodeprimidos, ya sea de manera natural o por terapias farmacológicas, la cirugía de material protésico y los catéteres vasculares, donde las infecciones bajo este tipo de procesos siempre están presentes y prevalentes y toman gran importancia. Es obvio que la aportación de los antibióticos va a ir en incremento de la esperanza de vida de la población. Como habíamos dicho, la resistencia a los antibióticos la vamos a definir como la capacidad que tiene una bacteria para sobrevivir a concentraciones de antibiótico que normalmente inhibían o mataban a otras de la misma especie. Dicha resistencia ha ido aumentando para lo que son los betalactámicos, dentro de los cuales se encuentran las penicilinas, los carbapenémicos, las cefalosporinas y otro grupo de inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos como son las quinolonas. ¿Qué condiciona que se presente este problema tan serio? Escasos recursos que dedica la industria farmacéutica a la investigación de antibióticos. Hay pocos nuevos y los nuevos no presentan mecanismos de acción innovadora. Dos, la poca rentabilidad de este grupo de fármacos en comparación de otros usados en terapias de enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión y cáncer. Tres, el elevado consumo de antibióticos sin prescripción médica. Cuatro, el flujo constante de especies patógenas en el entorno médico, el consumo de alimentos contaminados con antibióticos, el no apego del tratamiento por parte del paciente, ¿sí? La más importante es la presión selectiva a la que están sometidas día a día las bacterias, y la definimos como la respuesta de los microorganismos ante la presencia de un nuevo agente antimicrobiano, que claro está en su momento inhibe el crecimiento de las que son susceptibles, pero que condiciona a la selección y aparición de cepas resistentes, ya sea de manera natural o adquirida, a dicho antibiótico. De esta manera se genera así un entorno ideal para la propagación de bacterias resistentes y la transferencia de estos plásmidos de resistencia, que no son más que genes, entre bacterias. Un poco de historia. Cabe mencionar que al introducirse la penicilina en la práctica médica, la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus eran muy sensibles y actualmente lo son en menos del 5 al 10%. Este mismo año se identifican 617 casos presentados en 13 géneros bacterianos que codifican para los 4 mecanismos de resistencia, principalmente para beta-lactámicos y aminoglucósidos. La cefotaxima introducida a principios de la década de los 80 del siglo XX, y en su momento su uso, todas las cepas de Escherichia coli y de Klebsiella pneumoniae eran sensibles, pero para el 2014 se reportan resistencias entre un 13 y un 16%. Cuando se usaron las fluoroquinolonas a mediados de la década de los 80 del siglo XX, prácticamente todas las cepas de E. coli eran sensibles, pero para el 2014 estas ya son resistentes al antibiótico en un 34%. En 2008 se reporta la presencia de un gen que codifica para la enzima NDM1 que genera resistencia a carbapenémicos. Como podemos ver, las bacterias siguen adaptándose a su entorno para protegerse de los diferentes antibióticos
que utilizamos en su momento. ¿Cómo es que las bacterias intercambian información? Hay tres mecanismos básicos genómicos, que es la conjugación de genes de plásmido, ¿sí? A través de los cuales la bacteria transmite información genética de resistencia a bacterias que no lo eran a través de el pili, que es uno de los mecanismos que se utilizan para transmitir dicha información. La transducción por bacteriófagos, aquí los virus son sumamente importantes en la transmisión de genes de resistencia de bacterias que los tienen, haciendo transducciones hacia el genoma bacteriano. Y la transformación, que es la adquisición de material genético del medio ambiente incorporado a las bacterias y que hace que adquieran también resistencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la resistencia bacteriana? Básicamente el fracaso en la terapia antimicrobiana, con el consiguiente aumento de la mortalidad y no menos importante, el aumento en los costos intrahospitalarios. En Estados Unidos se calcula un gasto anual en consecuencia de la resistencia bacteriana de 4 billones de dólares. En 2007 en Europa se calcularon 400.000 infecciones por bacterias multiresistentes y 25.000 muertes atribuibles a ellas. En Estados Unidos, las bacterias multiresistentes infectan unos 2 millones de personas al año, de las que al menos 23.000 mueren. El pronóstico, por ejemplo, por dar un ejemplo, de los pacientes con tuberculosis ultrarresistentes a antibióticos era malo a los 24 meses, tenía un 46% de mortalidad y a los 60 meses aumentó a un 73% de mortalidad. ¿Cuál es el objetivo, por lo tanto, del presente trabajo? Es colaborar investigando y probando principios activos in vitro presentes en diversas fuentes naturales y que combinándolos con antibióticos usados comúnmente en la práctica clínica, potencian el efecto antimicrobiano de aquellos antibióticos cuya actividad se ha visto comprometida y mermada por el proceso de resistencia bacteriana desarrollada por bacterias. La metodología, la prueba utilizada fue la prueba de difusión en disco o Kirby-Bauer por triplicado, y el estandarizado de las alícuotas utilizadas fue por la escala de McFarland .5. En nuestros resultados podemos observar que en nuestro gel, donde se hizo el cultivo de la cepa bacteriana, un crecimiento homogéneo. Después aplicamos lo que son los antibiogramas, podemos ver marcadamente lo que son los halos de inhibición del antibiótico ante el agente bacteriano, y posteriormente en las pruebas en las que se utilizan las diferentes concentraciones del ácido gálico y la aplicación nuevamente del antibiograma, podemos ver cómo hay un incremento en los halos de inhibición, lo cual nos está indicando que el efecto combinado del antibiótico con el ácido gálico está brindando buenos resultados en cuanto a la disminución de la resistencia al antibiótico. Podemos ver que conforme se incrementa, que la respuesta es dependiente de la dosis, y como conclusión podemos decir que la resistencia mostrada por Staphylococcus aureus a cloranfenicol, mostrada por una inhibición estrecho de 20.63, se vio aumentada en presencia de ácido gálico a dosis de 0.07 gramos por litro, obteniéndose una inhibición de 28.06 milímetros, un incremento en sensibilidad al antibiótico del 13.6%, y que a dosis de 0.5 gramos por litro en presencia del antibiótico se incrementó la sensibilidad del antibiótico hasta en un 100%. Esta es mi bibliografía. Agradezco su atención a la presentación. Muchas gracias y que pasen ustedes una muy buena tarde.